Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que nos volvamos a mirar en nuestro devocional semanal, listas ya dándole secuencia a nuestra serie los proverbios de Dios para nuestra vida. Y pues nuestro tema de hoy, que es ser una esposa, ese va a ser el tema de nosotros. Hola, ¿cómo está Chula Vista? ¿Cómo están mujeres de Loma Dorada y todas las mujeres que se conectan? ¿Cómo están? Les mandamos un fuertísimo abrazo y aquí nos acompaña nuestra compañera Luz. Hola hermanas, Dios les bendiga. Es un honor nuevamente poder reunirnos a escuchar el consejo de Dios y espero y todas dispongamos nuestro corazón y estemos atentas a oír y obedecer la palabra de Dios. Así es. Bueno, una de las características de Dios es que Él es bondadoso. Él es bondadoso y esto quiere decir que Él es muy generoso porque nos ama. La naturaleza de Dios la tenemos que entender. Él se caracteriza por hacernos el bien. De hecho, vivimos rodeadas de toda la bondad de Él y de todo su amor. En Santiago 1:16 dice: Toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene, como desciende del Padre de las luces. Es quien no cabe mudanza ni sombra de variación. Bueno, aquí habla que toda dádiva preciosa, y una de esas maravillosas dádivas preciosas, ¿quién cree? ¿Qué tú crees que es una de esas dádivas, de esos regalos? Pues nosotras como esposas. La esposa, Así muy es, bien, así nosotras. es. La esposa es una dádiva, es un regalo, es una bondad de Dios. Y así como Rebeca lo fue para Isaac, como Raquel fue un regalo de Dios para Jacob, Ruth fue un regalo de Dios para vos, Débora fue un regalo de Dios para Lapidot y María para José. Ellas fueron verdaderos favores de Dios para estos patriarcas, para los reyes, para sacerdotes que hicieron algo famoso y que exaltó el nombre de Dios. Tuvieron una esposa, pero de veras un favor de Dios. ¿Qué significa ser esposa? Bueno, nuestro tema de hoy es: ¿qué es ser una esposa? Proverbios 18:22 dice: Quien halla una mujer buena ha hallado un gran bien y recibió del Señor un manantial de alegría. es un regalazo. Yo creo que tú te debes de sentir muy, muy contenta con el Señor de saber que tú eres un regalo de Dios para tu marido. Pero vamos a definir qué es una esposa, porque yo sinceramente cuando yo me casé, yo no sabía qué era ser una esposa. Bueno, pensaba que era firmar un papel, era salir de mi casa y ser independiente, pero no te imaginas lo que es ser una esposa mientras no viene el conocimiento de Dios. Sí, así, no, tampoco, no, ni idea, no sabía ni qué era eso. Yo creo que hoy en día muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta que pueden ser un favor o puede ser todo lo contrario para ese hombre, porque lo vamos a estar mirando en nuestro tema de hoy. Pero vamos a definir qué es una esposa, así, bíblicamente, qué es una esposa. Y esposa, bíblicamente en hebreo es Isha, y se refiere a una mujer, a femenino. Así es una esposa. Génesis 2:23 dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, dándole el término femenino. Así es, una esposa es una mujer casada con un varón. Es importante definir esto porque ya ahorita en la actualidad que vivimos, pues puede haber mucha confusión, ¿no? Entonces ya se le puede llamar esposa a un objeto, a un animal, Sí. a mujer con mujer. Entonces, por eso es importante. Y qué maravilloso que Dios nos deja muy claro que cuando Adán despertó y vio que tenía una compañera semejante a él, no igual a él. No era un hombre, no era un ser creado por Dios, no era una piedra, no era una planta, no era un oso, ni un perro, era una mujer. Hay una diferencia bastante clara cuando aquí la palabra de Dios lo dice. Esto es ahora hueso de mis huesos, porque en naturaleza
Bueno, en hebreo las palabras que se distinguen para el hombre es ish, para mujeres isha, y tienen un sonido parecido, pero exactamente iguales no son. Este parecido, lo mismo que relato, que vemos la formación de la mujer de una costilla sacada del hombre, quiere destacar la unidad de la naturaleza, ¿sí? La íntima afinidad entre ambos sexos y por tanto la igualdad esencial de derechos. O sea, son gente que Dios creó específicamente hombre y mujer y que Él los mira de una manera importante a los dos. Sí, somos iguales delante de Dios, ¿no? Como cuando Adán dice que le empezó a poner nombres a los animales y que no halló para él. Entonces dice que él supo que necesitaba de esa ayuda idónea. Sí, entonces, no halló. Si hubiera encontrado, pues ahí hubiera quedado escrito. En realidad Dios hizo específicamente a la mujer y la hizo de la costilla de Adán, no para tenerla abajo o arriba, sí, ¿no? le dio la bendición de tenerla de un costado, para tenerla a su lado, y eso es muy hermoso porque le da un lugar a la mujer, le da su lugar al hombre. Entonces, esposa es aquella que ha adquirido compromiso de matrimonio, que adquirió un compromiso de ser uno con su esposo. Unión de una mujer con su esposo en todos los sentidos. O sea, cuando uno se casa, uno adquiere matrimonio, uno llega a unirse en el área espiritual, en el área emocional y en el área física. Hay unidad. Génesis 2:24, ¿lo leemos? Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este verso pone de relieve la dignidad y el significado profundo de la unión matrimonial. O sea, cómo el hombre deja a su padre, a su madre, a la familia donde él pertenecía y sale a formar su propia familia, que es un principio. De ahí que muchos matrimonios tienen muchas diferencias, problemas, porque no cortaron el área emocional con la familia donde fueron procreados, y no sueltan esa parte y son uno acá y no son uno con Dios y con su esposa. Sí, es como que uno más, ¿no? Todos los demás. Exacto, no, debe de haber el nivel de madurez para entender este principio, que el hombre deja a su padre y a su madre y se une para hacer una familia, una nueva familia. Es un principio de Dios, ser gente madura e independiente, capaz de tener una relación con Dios, capaz de tomar decisiones y no depender en ningún área, ni tanto espiritual, ni emocional, ni física, ni económica, de ninguna manera depender de los padres, que previamente tuvieron que haber hecho un trabajo para formar la vida de un hombre y una mujer que en su momento saldrían a ser un hogar y dar a conocer a Dios a través de ese seguimiento, ¿no? Matrimonio, investigamos sobre matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Secularmente una definición. Así es, una definición es formalizar y santificar la unión del hombre y la mujer para la procreación de hijos. El término más común en hebreo es lagá, tomar en matrimonio. Debe ser considerado junto con el verbo Baal. Baal, ser dueño, gobernar o poseer un matrimonio, tanto como el sustantivo Baal, dueño, señor, esposo. Es formalizar, santificar la unión del hombre y la mujer para la procreación de hijos. Estamos hablando de una familia. Es una esposa. Yo creo que uno debe de ir con la mentalidad que va a formar una familia. Es obvio que va a haber hijos en una unión, porque hay una unión física también. De ahí que hay problemas en esa área también en muchos matrimonios, porque no se sabe, no hay información sana acerca
se vivieron experiencias que hay rechazo en algunas áreas del matrimonio, como en el área física, pero en un matrimonio eso es parte de la vida de un matrimonio, y de ahí que vendrán hijos. Pero me da un poquito más va más allá de estar unidos físicamente, pero en el área espiritual y emocional. En un verso en 1 Corintios 6:16 dice: pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace uno con ella. Así lo dice la Biblia. Los dos serán una sola persona. ¿Cómo en ese punto llega a consumarse, llegas a ser uno? Pero al estar en ese contacto íntimo ocurre una cuestión espiritual y también emocional. Por eso una persona que no se casa y entonces llega a tener una relación íntima, se siente perteneciente a... Sí, ya se enlazó, ¿no? Claro. Y imagínense cuando tienen una relación, otra relación y otra relación. Es un caos. Por eso el matrimonio está instituido por Dios. Él los bendice. El principio de unidad dado por Dios es el matrimonio. No hay otra fuente. Si se busca unidad fuera de él, se pervierte entonces el principio de salvaguardar la integridad del hombre, también de la mujer. Las consecuencias son desvalorización del ser humano, porque dice: si es mío, si es mía. Dice: no, pues yo cuándo, no tenemos ningún compromiso. Así es, sí. Entonces de ahí surgen a veces y muchas veces hijos, pues ahí están los orfanatos. No existieran esos lugares, las cárceles de muchos que fueron rechazados, que no se sintieron pertenecientes a, porque uno no se preocupó y el otro tampoco, y dijo: esto no es para mí. Ellos crecen, los hijos pueden llegar a crecer con resentimiento porque no pertenecen por quitarles el derecho de pertenecer a una familia, la de sus padres. O sea, ¿quién y qué hijo no quiere conocer a sus padres, su origen, su papá, su mamá, el que los engendró? Y una nueva mentalidad que se está creando dentro de la sociedad, que ya está, no que se está creando, ya está, es no compromiso. Entonces, ser esposa no es un título, porque aún hay en la sociedad hay gente que no contrae matrimonio y por vivir con alguien dice: ya soy la esposa. No es un título en sí. Sí debe de haber una cobertura, porque ya Dios instituyó el matrimonio, debe de estar protegido tanto en el área legal, que es en este mundo, y en el área espiritual, que es una bendición bajo sus principios caminar, ¿no? Entonces, ser esposa no es nada más decir soy una esposa, es una postura importante la que se adquiere, algo que la mayoría de las mujeres la gente que no conoce no se prepara. ¿Tú sabes? Lo tomamos muy en poco, muy a la ligera, ¿no? Pero si conocemos verdaderamente lo que es una gran bendición, es una dicha, ¿no? Sí. Somos, yo creo que bienaventuradas. El motivo de alegría también para el esposo. Así es. Pero otra manera de nosotros describir lo que es una esposa, ¿cuál sería, Luz? Bueno, dice que descrita en la Biblia es como ayuda idónea, corona de su marido, vaso más frágil, compañera entre muchas más. O sea, eso es algo maravilloso, ¿no? O sea, no nada más que casas, no, eres la corona. Y me llama mucho la atención eso de que uno es la corona, porque habla de un rey. Entonces, un rey majestuoso, un rey con una corona como, pues, llena de piedras preciosas, de oro, de metales valiosos, algo que la gente puede reconocer como una autoridad. Si una mujer le puede dar ese valor a su esposo, ¿sí o no? Así es, sí, o lo valorizas o como que lo haces menos, ¿no? Entonces, es esa corona que uno adorna, que lo distingue, que lo hace de cierta manera que otros deseen eso, ¿no? Sí, y también nos dice que una esposa es como un vaso más frágil. No dice que el hombre no sea frágil,
pero dice que la mujer es un vaso más frágil, entonces hablando no de que es fácil de destruir, sino algo valioso, delicado. Entonces, si te fijas cuando vamos a comprar, bueno, yo no tengo esos vasos tan delicados, pero si los he visto, son carísimos. Pero fíjate, o sea, son carísimos, entonces así somos nosotras, y ¿no? se tratan con delicadeza y se ponen en un lugar muy especial y algo que causa una alegría de tener objetos valiosos en tu casa y que adornen tu casa. Entonces eso somos nosotras, las esposas de fe, las mujeres de Dios. Una esposa es como un vaso más frágil que debe ser tratado con delicadeza. Es tan valioso que como no puedes dejar que se quiebre ese vaso, ¿no? Así es, lo cuidas y Sí. aparte quieres que los demás lo observen, ¿no? Quieres es un motivo de orgullo tenerlo también. Pero aparte lo mencionaste como una compañera, una amiga. Así es, en quien puedes confiar. Así es. Puedes apoyarte en ella, ¿no? No es cualquier cosa, no es amiga uno de mismo. todos, No, solamente somos amigas de nuestro esposo, nada más. Entonces, sí, muy importante porque una de las cosas que hemos aprendido en el caminar es que amiga es la esposa, amigo es el esposo. ¿Cómo vas a, o sea, una amistad pura, abierta, transparente? No dice Dios y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su amigo. A su mujer, ¿no? No, pero dice a su mujer, a su amiga tampoco, no. Dice a su mujer, entonces es un compañerismo y debe haber una profundidad que solamente Dios en la comunión con Dios va llevando al esposo y a la esposa a ese nivel de relación, de compañerismo. Es algo bien bonito, o sea que tu esposo tú llegues a pensar como en los proyectos de tu esposo, así es, impulsa, ¿sí o no? Así es, somos uno mismo, ya no cada quien piensa por su lado, ni cada uno tiene diferentes cosas, sino los dos queremos lo mismo, los dos pensamos lo mismo, los dos trabajamos para lo mismo, entonces ya somos una sola pieza, ¿no? Ya de dos se formó una sola. Amén, ¿no? Sí, Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma, que esto es caries en sus huesos. ¿Has tenido una caries? Sí, y duele. ¿En serio? Duele, te destruye sí, ya. todo el hueso, o sea, lo va comiendo hasta consumirlo. Sí, así es. De hecho, hasta puede llegar al sistema nervioso. Y afectar muchísimo. Así es, y que afecta la cabeza, el cerebro. Hay un daño, ¿no? Entonces así somos las mujeres que no somos llenas de Dios, llenas de la palabra de Dios, ¿no? Así vamos destruyendo a nuestro esposo, no tenemos temor a Dios, entonces pues no nos importa destruir un hogar, ¿no? En la Biblia Kadosh dice que una esposa virtuosa es corona para su esposo, pero como gusano en la madera, una mala esposa destruye a su esposo. Y yo creo que me imaginé a las termitas. Es un problema gravísimo porque las termitas se reproducen de una manera increíble y acabarlas, o sea, es una plaga, ¿no? Es más fácil que destruyan toda una casa. Porque las termitas son unos insectos muy destructivos que no deben de estar en las casas, deben de estar muy lejos en el bosque, pero en las casas no, porque son destructivas. Entonces lo asemeja con caries, lo asemeja con un gusano en la madera, porque consume totalmente, no le da vida, se la come, la absorbe la vida de un diente, la caries, de la madera, una termita, y del hombre, una mala esposa. Lo consume. Destruimos. No puede tener sueños, no puede tener metas, no puede tener nada. Pero yo digo, ¿por qué? En el pensamiento de Dios, una esposa de fe es considerada muy valiosa. Aquí vemos como una corona, una esposa virtuosa. Estamos hablando de una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer con todas las características de la mujer virtuosa. Una mujer de carácter, temerosa de Dios, una mujer que le da bien, no le da mal todos los días de su vida,
Pero entonces la esposa es la ayuda idónea para formar un hogar, donde la bendición de Dios se manifiesta en gracia, se manifiesta en sabiduría, se manifiesta en amor y se manifiesta en temor de Dios. Vamos a ver las características de una esposa. Número 1, vamos a ver que una esposa de fe, una esposa de Dios, tiene un carácter pacífico. Así es. No. Somos pacificadoras, ¿no? Sí. Debemos. Pero ¿sabes por qué? Porque una mujer de fe es una esposa segura porque ella se sabe redimida. Sabe que Dios le perdonó. Sabe que ella tiene el amor de Dios porque lo ha palpado, lo siente, lo posee. Puede tener amor y misericordia por su esposo y puede entenderlo porque tiene a Dios. Entonces por eso ella puede llegar a reflejar paz. Es una mujer sobria que tiene sus pies bien plantados sobre la tierra, sobre las circunstancias. Ella puede pensar como Dios porque no hay un interés propio, hay el interés de Dios en su corazón. Entonces hay una dependencia total de Dios, en su Redentor. Y de manera que esa cualidad la lleva a confiar tanto en Dios que llega a ser un apoyo importante, muy fundamental y muy fuerte para su esposo, aun si fuese inconverso. Porque hay muchas esposas que dicen, pues sí, yo soy una mujer de fe, pero si supieras, yo tengo un esposo inconverso. Puede ser. Sí, no, es que tú no sabes lo que yo estoy padeciendo, lo que estoy pasando, ¿no? Pero debido a ese amor que hay en nosotros de Cristo, dice que nosotros debemos de atraerlos a ellos con nuestra conducta, ¿no? Sí, la palabra que ellos de se Dios vuelvan, que conozcan a través de nuestra conducta. Entonces esta es una forma de que ellos conozcan, que vean el amor de Cristo en nosotros, así es, sí, esa virtud. ¿No? Entonces la esposa llega a ser el corazón del hogar, la que provee ese ambiente. Imagínate una esposa inconverso que tiene a lo mejor un problema de inseguridad, un problema de carácter difícil, y llegar a su hogar, un hogar donde va a encontrar el buen consejo, la misericordia, donde una esposa está orando constantemente. No, pues me imagino que él ha de querer anhelar, desear llegar a su casa porque lo ve como un refugio, ¿no? No es como que, ay, llegar a mi casa y ya sé qué va a pasar y no, sino al contrario, él anhela, desea ya querer estar en su hogar porque se siente protegido, se siente amado, se siente comprendido, hay palabra de aliento, de fortaleza a su vida, ¿no? Que no lo destruye, sí. Así es. Donde lo van a recibir, a escuchar. Primera de Pedro 3:4 habla de un punto en esa parte, pues cómo ella puede desprender ese carácter, ¿no? Dice que el adorno de una esposa de fe debe de ser interno. El del corazón. Primera de Pedro 3:4 dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, ser afable y apacible habla de un espíritu tranquilo, quieto, amable. Así es, sí, no. ¿Cómo somos en la casa? Somos amables, porque a veces somos amables fuera de casa. Sí, ya en casa sacamos nuestro verdadero yo, ¿no? Y a estamos veces, en confianza. Sí, nadie nos oye, ¿no? Pero sí, a veces una palabra pequeña, a lo mejor en lugar de que nosotras, algo que él está molesto, ¿no? En lugar de que nosotros apaguemos el fuego, no más lo encendemos, no más y más. Entonces... Sí, va a pasar que dentro del matrimonio, fíjate que hablando con una persona decía, pues me voy a juntar con esta persona porque, pues como ya ves, ya el matrimonio ya pasó y es bien fácil de dejar y todo, y pues previendo esa situación, yo, pues si tienes ese pensamiento, yo creo que cuando tú tienes ese pensamiento ya estás predispuesto a en cualquier momento
no enfrentar problemas, no enfrentar cuestiones de diferentes carácter, porque cada uno tiene su propio carácter, y no conocerse, porque en el matrimonio se estudia uno aprende qué le gusta, qué no le gusta, qué le hace sentir vulnerable a la persona. Pero una mujer que es mala, una persona que no es buena en el matrimonio, va a encontrar esas debilidades y las va a usar para destruir. Es miedoso, va a ver, no sirve para nada, y enfatizarle, no, sino, esa parte es vulnerable para mi esposo, pero yo le voy a brindar seguridad. Yo le voy a decir, tú puedes, ¿por qué dices que no? Mira, yo estoy contigo, tú adelante. Es bien diferente. Unas palabras así, yo creo que apaciguan cualquier corazón inquieto. Sí, así es. Es la sabiduría, ¿no? Entonces, un esposo necesita una esposa con esas características, esas cualidades, una palabra de bendición oportuna. A un esposo que no conoce de Dios, mira, ¿por qué temes? Yo voy a estar orando por ti. Y hasta un incrédulo, un esposo incrédulo va a decir, esposa, ora, así como tú haces, ora, porque yo voy a hacer esto. Pues ha habido muchos testimonios de esposos que se han convertido por la conducta de su esposa. Así es. Muchos. Y yo creo que entre uno de ellos es mi esposo. Bueno, yo no me daba cuenta, yo solamente obedecía a Dios y el Señor estaba trabajando en mi corazón, pero pude recibir de su fortaleza, de su paz, de su amor, y poder estar orando por mi esposo, que es muy importante. Y en esto de la transformación es dejarnos, ¿no? Que Dios nos moldee, porque cuando recién nosotros comenzábamos, y a mí me costó mucho eso de la sujeción, mucho someterme, y Dios trató muy fuerte conmigo en ese aspecto, porque me rebelaba. Yo no quería entregarle esa área a Dios, ¿no? Le decía, todas menos esa, ¿no? Yo, ¿cómo voy a someter? Yo, Casi ¿cómo? nada. No, y así como que no. Entonces, y él al principio miraba y decía, bueno, ¿de qué te sirve tanto que leas, tanto que ores, tanto que vayas, si no aprendes nada, sigues igual? Hasta que eso fue como un balde de agua fría para mí, y digo, estoy mal porque no estoy dándole a él ese testimonio, no lo estoy atrayendo, sino lo estoy alejando. No estoy siendo esa mujer sabia, prudente, virtuosa. Y empezó a nacer ese anhelo en mi corazón. Dios empezó a poner esa inquietud, ese anhelo de Señor, quiero en verdad ser esa mujer virtuosa, esa mujer con esas virtudes, con ese carácter. Y fue cuando, Señor, toma esta área, tómala porque yo no puedo y me rindo. Y fue cuando él empezó a ver un cambio. Lo que antes me decía todo lo contrario, dice, te veo diferente, ¿qué está pasando? O sea, él se quedaba de que ya no le respondía, de que ya actuaba con prudencia. Entonces también es que uno desee en verdad, anhele y se deje moldear por Dios, ¿no? Sí. Hay mujeres hay muchas mujeres, todavía hay muchas mujeres, y tú ya eres una de entre la lista de que puede dar testimonio de que sí es posible, a través del amor de Dios, poder ser una mujer apacible, una mujer que ama a su esposo, y que puede ser un canal de bendición y un canal de apoyo para formar el hogar que Dios te ha confiado, ¿sí o no? Sí. Entonces, entre ellas está Susan Spurgeon, que es un testimonio muy bonito para todas nosotras. Susan Spurgeon, una bendición. Así es. Bueno, les recomiendo que lean su biografía. A ver, cuéntanosla. Para que se bueno, fijen, dice que al principio ella creció en un hogar cristiano, pero ella no había rendido su corazón, a pesar de que tenía amigos cristianos, pero ella simplemente era simpatizante. Hasta que conoció a Charlie. Entonces Charles lo miró, pero su mente estaba en otra cosa, en cómo se vestía, en lo que hablaba. Pero él, con su testimonio, fue dando testimonio a ella, y ella dejó de verlo a él como en otras, su enfoque fue diferente,
y él fue quien la llevó a los pies de Cristo. Le tocó Entonces, a él trabajar él, por la salvación de su así esposo. es. De hecho, en un comentario él le dice cuando salen, está muy bonita su biografía, cuando salen le pregunta a ella si ella está orando por el esposo de ella se sonroja porque pues eran otros tiempos, ¿no? Totalmente diferentes, que sería muy hermoso que volvieran esos tiempos porque era de respeto, se conocían, no como ahora, no, se quieren conocer pero de otra forma. No, y ya es conviven más, como esposos y luego ajá, se casan y quieren ya me ser como voy, si no fueran esposos, o sea, todo volteado. todo volteado, y en ese tiempo no. Entonces él fue un canal para que ella rindiera su vida, a pesar de que su vida estuvo llena de muchos obstáculos. Ella estuvo enferma, él estaba enfermo, pero ambos fueron un apoyo mutuo. O sea, la verdad les recomiendo que lean su historia. Y aquí, por ejemplo, dice una parte que tomamos, dice que Susan fue apoyo emocional para Charlie. Cuando él estaba desanimado, la señora Susan aconsejaba, ella hacía su trabajo, fue un apoyo para su esposo, y ella aparte hacía su trabajo, aconsejaba a mujeres y a jovencitas de la iglesia. Además enseñaba cuidadosamente a sus 2 hijos, se las arreglaba para cumplir con su rol de ama de casa sabiamente y sin quejarse. Dice que soportaba los periodos de separación de los viajes de Charlie, dando la bienvenida cuando regresaba a casa. Sus días estaban llenos y su pequeña familia era feliz. O sea, no era como que lo recibía con quejas. Ay, ¿por qué te fuiste tanto tiempo? ¿O por qué tardaste? O tengo una lista de cosas que necesito decirte, de quejas. Oye, los niños hicieron esto. No, sino que él llegaba a su casa y encontraba paz, tranquilidad, apoyo. Dice que alguien que cuidaba del hogar y que estaba cuidando de los intereses mutuos, porque pues la familia era algo muy importante. Me da, ahora que dices que ella soportaba los periodos largos, pero ahorita una esposa a veces 5 minutos y ¿por qué no llegas? O sea, ya entrando en conflictos por la inseguridad. Entonces, o sea, esa clase de actitudes están muy lejos de ser una mujer pacífica, ¿no? Pero habla de un testimonio, porque una mujer llena de Dios no afecta, no estorba, sino apoya e impulsa a su esposo, y eso es algo muy, muy interesante. Pero otras 2 características que vamos a ver ya brevemente, porque ya se nos está terminando el tiempo, pero es la obediencia y el respeto, que es parte fundamental. Y la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3, 5 al 6, que yo creo que son versos que leemos muy seguido, escuchamos muy seguido, pero ojalá que hoy lo puedas escuchar para que entiendas qué es ser una esposa. Así es, dice: así eran algunas mujeres en el pasado, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. Sí. Y pues Sara fue una mujer sobresaliente debido a su fe, mencionada como héroe de fe en Hebreos 11:11. Pero pues no siempre fue así, ¿no? Pasó por un periodo. A mí me sorprendió cuando yo leí la historia de Sara y Abraham, y cuando jamás me imaginé que ella estuviera en el libro de Hebreos como héroe de la fe. Cuando yo leí hace mucho tiempo atrás eso, dije, o sea, me cayó como un balde de agua fría. Digo, pero ¿cómo llegó a ser esa mujer de fe? Si dice que aquí ella no creía y todo lo que hizo, al principio, bueno, su nombre no era Sara, era Sarai, que quiere decir dominante, jefe o cabeza. Ella fue quien y ahora sí que propuso a Abraham para que tomara a la esclava y de ahí tuvieran descendencia. Ella forzó las promesas de Dios. Así es, actuó neciamente, que tuvo que pagar las consecuencias. Sí. Después Dios le cambia el nombre a Sarai, que tiene muchas... A Sara, que es reina, princesa, dama, señora.
a mí me sorprendió porque no solamente fue el nombre el que lo cambió, sino fue toda su vida fue transformada. Y esa mujer dominante, o sea, fue transformada. Entendió su apoyo, lo que era su papel de apoyo, y pudo creer en la bendición de Dios, que él venía bajo el orden de autoridad, ¿no? Así es, Y que las estaba dando. Dios le dio promesa a Abraham y ella era parte de la promesa, pero ella se adelantó cuando ella era dominante. Ella quería tener el control de las cosas, pero ¿cómo Dios la transformó? Así es, y es una historia muy hermosa. Mucho que aprender de las mujeres de fe. Así es. Y otra cualidad es que una esposa es una esposa que vive sujeta, y vamos a entender primero lo que es ser sujeto, porque Efesios 5:22 habla acerca de la sujeción como parte de una función de esposa, si tiene un porqué. ¿Qué dice Efesios 5:22 y 23? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Bueno, hablando de la sujeción, habla de una subordinación en el orden de autoridad, pero aquí habla de la sujeción de una esposa de fe, vivir sujeta a su marido, porque es un principio de autoridad, es estar bajo la protección, bajo la cobertura de, ¿y quién no se va a rendir? A alguien que te brinda seguridad, Sí, a alguien que te brinda amor, alguien que te va a velar por ti. ¿no? Terminas esposa. rindiéndote, ¿no? Y sujeción, pues quiere decir sujetarte voluntariamente por amor, cedes por amor. Entonces es estar sujeta, no con nuestra jeta, ¿no? Porque a veces nos sujetamos, pero molestas, Sí. y hoy así como que, no, te voy a obedecer por fuera, pero por dentro no me rebelo contra ti. Y no es así, sino es la actitud del corazón, como decía el versículo más atrás, que lo interior es la belleza y es lo que sale. Entonces, si nos sujetamos por amor, voluntariamente, porque Cristo es el que vive en nosotros, ¿no? Y eso le da una honra al esposo. Eres el adorno, no la vergüenza. Porque imagínate un rey salir sin su corona, pues no, eso no ha pasado, porque si hubiese pasado alguna vez habla de una deshonra. Pero Mateo 8:9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad, o sea, el hombre de Dios sabe que está bajo la orden de autoridad de parte de Dios, Jesús, él debe de ser el canal de bendición para su esposa. Pero a la vez ser una la esposa, estar bajo esa cobertura, esa protección, esa bendición, donde va a fluir el amor de Cristo, donde va a fluir los principios de Dios, los valores, donde la familia va a estar segura. Yo creo que cuando entendamos esa parte va a haber muchos hogares cristianos, hablando de los cristianos, seguros, llenos de amor, de un ambiente de paz, donde el orden de Dios se va a notar dando esa honra al esposo, esa sujeción por amor, no por obligación, ¿sí? Es por eso que se requiere los principios, el principio de ser una mujer de fe, porque una mujer con principios de autoridad no va a batallar. Reconoce a Dios, reconoce a Jesús, reconoce al esposo, y esta mujer en esta condición va a decir, si yo soy el favor, el regalo de Dios para mi esposo, él tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál debiera de ser mi conducta? Entonces podríamos poner en mayúsculas humildad. Así. Humildad. Las mujeres que se casan, por ejemplo, para ser felices y para cumplir sus caprichos, si el hombre no las satisface porque no les dan lo que quieren, no quieren trabajar, no quieren esforzarse, no quieren hacer una comida, no quieren limpiar la casa, no quieren cuidar hijos, en realidad son mujeres bastante ajenas a la voluntad de Dios, al principio, al orden de Dios, y los hijos sufren, toda la familia sufre con una mujer que no tiene esos principios, ¿sí? Entonces puede llegar a menospreciar tanto al esposo, cualquier orden que le deba decir, o hasta los hijos, no, ni le hagan caso. Sí, no, nada más quiere, Ajá. no quiere ahora sí que
ser gobernada, no nada más quiere como que le den, pero ella quiere Y gobernar. tener el control Ujú. también, porque son mujeres que presionan. Si me quieres, si quieres que yo haga, pues entonces dame esto o haz esto. Entonces hacen hombres, los inutilizan, los bloquean completamente, los neutralizan, no distinguen entre lo bueno y lo malo. Y hay muchas mujeres en la Biblia, como Jezabel fue una de las mujeres así que usurpó el lugar del esposo. Y esas mujeres condicionan para amar, para mostrar lo que ellas llaman amar, porque están lejos y ajenas totalmente de lo que es el principio del amor, y también condicionan para servir. Entonces llegan a ser destructivas en el autoestima del esposo, destruyen su autoestima, los subordinan, y es un hogar incompleto, es un hogar infeliz, es un hogar desdichado, destruido. No reina Dios, definitivamente. Dios nos da principios para ser de bendición. Una buena esposa tiene un buen testimonio. No solamente se reconoce, el primero que lo reconoce es el esposo. Así es. Dice, el que da fe y legalidad es el juez, ¿no? Es como el que da fe y legalidad de lo que en verdad lo estás viviendo, lo estás poniendo por obra o no. Claro, sabemos que no somos perfectas, pero tratamos de esforzarnos, ¿no? De esforzarnos a dar ese testimonio, ¿no? De ahí que, por ejemplo, vos, cuando todavía no se casaba con Ruth, pudo él antes, bueno, él ni lo pidió. Yo creo que él estaba muy en paz en sus campos, trabajando y todo, y Dios le dio ese favor. Todas las condiciones, las que conocen la historia de Ruth, es muy hermosa, pero todas las condiciones se dieron y Dios le dio ese favor. La esposa perfecta, de ahí viene la descendencia de Jesús, una mujer verdaderamente de fe. Pero Ruth 3:11 dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. O sea, la opinión de todas las personas que convivían con Ruth sabía que era una mujer virtuosa. Y no se reconoce a una mujer virtuosa nada más por hacer una cosa o algunas cosas, sino en su carácter, en su manera de conducirse con la familia, en el hogar. O sea, era una mujer que iba a ser capaz de llevar a su lado el plan de Dios, sacar adelante un pueblo, cosas grandes, no chiquitas, ¿no? Sí, así es, y destacó porque aún así dio testimonio a su nuera, ya no teniendo ninguna responsabilidad con ella, y aún así, o sea, ella en todos los aspectos demostró esas virtudes, ¿no? En todos los aspectos. Una bendición. Bueno, terminamos y concluimos con nuestro tema en esta mañana. Así es, y bueno, mi conclusión son las palabras que dijo Pablo en Filipenses 3:12 y 13. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Y así es, no desmayemos, mis amadas hermanas. Dios nos ha dado una nueva oportunidad para comenzar a ser esas esposas llenas de virtudes. Así es. Ser esposa de fe requiere de previa preparación. Aplícate con tus hijas, aplícate con tus hijos para que sepan elegir y esperar en Dios sobre todo. No elijan ellos, que les elija Dios. Se requiere de preparación, de conocimiento, de mucha humildad, carácter que Dios da para hacer una corona real de bendición, de apoyo, de amor y de unidad. Para comprender esto en su profundidad es necesario estar del lado de Dios. Esposa, ser esposa no solo es firmar un papel, es pactar con Dios. Que Dios las bendiga a todas. Un beso, nos vemos próximamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso, queremos darte gracias por este tema, Señor, que tú nos hablas y nos instruyes, Padre, para ser unas mujeres de fe, piadosas,
en el área del matrimonio. Ser una esposa es un favor de Dios, que así podamos considerarnos todas un regalo para el esposo y podamos levantarlo, bendecirlo, orar por ellos, porque de gracia hemos recibido y podamos nosotras también dar de gracia. Te damos, Señor, todo el honor y la honra, Señor, en esta mañana. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.